Bueno, un episodio que ocurrió este verano en la ciudad de la costa, mejor dicho, en la Costa de Oro, con turbidez en el agua y la llegada de soda cáustica en cantidades superiores a las permitidas a las canillas de los hogares. Bueno, reabrió el debate de la calidad del agua que estamos consumiendo y la calidad del agua que brinda OCE. Para conocer justamente cuál es la calidad, cuáles son sus problemas, es que recibimos hoy al químico farmacéutico Bernardo Borkenstein. Bienvenido. Buenos días, Buen día. ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, ¿usted ha desarrollado exámenes sobre el agua recientemente? Yo hice unas columnas en Montevideo.com sobre la base de los datos disponibles. El tema de realizar análisis es un tema bastante complicado. Ayer se publicó un resultado de un laboratorio privado que tiene una gran experiencia en el tratamiento de agua, sobre todo, pero la OCE ya sacó un comunicado rebatiendo ese análisis. La situación del agua es que las fuentes de agua están cada vez peor y más contaminadas y el proceso de purificarla para hacerla potable se vuelve cada vez más complejo y requiere más inversión. Esa es la situación. La situación del río Santa Lucía, sobre todo, que es donde tomamos en Montevideo, es crítica y peligrosa. Ayer hice una nota con el Director Nacional de Medio Ambiente y a propósito de las cianobacterias y calidad del agua, y él decía que las fuentes de agua potable están más exigidas, pero no están en riesgo, que, bueno, exigiendo un poco los procesos de potabilización, el agua que llega a los hogares es de calidad. Sí, es de calidad, sí. Pasa que en Uruguay estamos tan acostumbrados a tomar el agua de la canilla que lo damos por un hecho. Son pocos los países que tienen ese lujo. Y el hecho de que tanta gente confíe y se pueda tomar habitualmente el agua de la canilla, de lo que habla es de lo eficaz y robusto que es el sistema de potabilización. El sistema en sí no es malo, todos los sistemas fallan alguna vez. Pero el tema es que la fuente del agua está por fuera de eso, la fuente está siendo agredida y el tema de las cianobacterias es un centinela claro, ¿no? Las cianobacterias con su color verde fluo nos avisan de que después podrían venir cosas peores. Lo que nos dicen es que cada vez se necesitan mayor cantidad de elementos para potabilizar, producto de que la calidad del agua, es decir, la materia prima, se está deteriorando. Esa es la explicación que se da. Sin ningún lugar a dudas. Acá en Montevideo tenemos el Río de la Plata, todavía en calidad bastante de río, pero ya a veces con agua salada. Y todos hemos visto cuando el agua está marrón, el agua en realidad no es como sumergirse en una leche con cocoa, es agua que tiene unas partículas suspendidas. Eso es lo habitual, que el agua traiga un arrastre de limos suspendidos y alguna cosa disuelta, es lo que las plantas potabilizadoras han hecho siempre. Pero ahora traen cosas que no deberían traer. Traen restos de fertilizantes, traen restos de agrotóxicos. Los agrotóxicos en particular se pueden ver porque se están acumulando en los peces. Y estos nutrientes permiten que crezcan organismos como las cianobacterias que generan toxinas que van al agua también. Y todo eso tiene que ser removido. Cuando hay suerte, las toxinas tienen mal olor y se detectan fácilmente si pasaron a través del sistema de purificación. Pero no siempre ocurre eso. Y la otra duda que se nos despierta es justamente procesos de potabilización más exigidos, con más sustancias para trabajarlas, ¿hace que la calidad del agua potable que llega a casa sea la misma que antes o ya no es la misma? Todavía es bastante bueno. O sea, yo, si me estás preguntando, yo tomo agua de la canilla. No he descreído. Yo estaba en la ciudad de la costa. ¿Filtro, señor? No, pero voy a poner uno, sí. En Las Toscas voy a poner uno. Tengo una casa en Las Toscas y estaba allá cuando ocurrió el episodio de la soda cáustica. Como incidentalmente en Facultad de Química yo trabajé mucho con soda cáustica en la década del 90, me di cuenta enseguida que lo que había era soda cáustica. Se percató que era un exceso de soda cáustica. Pero eso fue de casualidad. Si hubiera sido otra cosa no hubiera tenido esa suerte. Y había una persona bañándose en ese momento en casa y tuvo problemas de piel. ¿Tuvo reacción alérgica? Sí, la bala de plata que se esquivó fue que el problema habría sido en los ojos. La soda cáustica causa daños severos en los ojos. Y, por suerte, creo que no es reportado. Sí, un hecho, digamos, en este caso fortuito, porque en realidad era a quien le tocara en ese caso y según la circunstancia. Nunca me pasó, y creo que con esto reflejo la opinión y el pensamiento de muchos veteranos como yo, nunca me pasó de ponerme a pensar que muchas veces uno cuando se va a duchar, lo que normalmente hacemos es nos colocamos debajo de la ducha y directamente abrimos. Claro. Nunca se me ocurrió pensar que un día podría abrirla y que eso podría llegar a
significar algún riesgo. A tal punto lo concientizado que uno estaba que abrir la canilla o abrir la ducha de lo que sale de ahí es algo bueno, no puede ser malo. Lo que habla de lo bueno que es el sistema, en realidad, o sea, los químicos de la OCE son muy buenos, son muy expertos, son los que más saben de agua, en realidad. O sea, el sistema no está en peligro, pero el agua tiene que ser política de Estado y tiene que trascender al gobierno de turno. O sea, tiene que hacerse inversiones a futuro, tiene que mejorarse las plantas porque no son las más modernas y tiene que lograrse sistemas que dependan menos del agregado de grandes cantidades de productos químicos. Y ahí, cuando hablamos de agregado de productos químicos, yo me desayuné que se usaba soda cáustica en el proceso de potabilización. Primero, una soda puntualización. cáustica para fabricar mermelada de durazno, no es tan grave. Bien. La concentración que hubo en ese episodio de la Costa de Oro, ¿podría haber provocado heridas en la vista de algún usuario? Sí, claro. Sí, la cantidad que llegó a las casas no era tan alta, el pH era 12, es abominable desde el punto de vista de la potabilidad del agua. Desde el punto de vista del peligro, no, hay que tener en cuenta que se distribuyeron decenas de millones de litros de agua y la soda se diluyó en eso. Pero tú recién habías dicho que la soda había superado la cantidad permitida en el agua potable. Exacto. La cantidad permitida es 0. La presencia de soda ya es un problema. ¿Está? O sea que a veces tenemos que entender que el agua potable, que no es agua destilada, por supuesto, tiene ciertos contenidos que están permitidos de sodio, de magnesio, de calcio, pero soda no puede haber, sobre todo porque el pH tiene que estar muy cerca del pH neutro, que es 7. Claro, el tema es que el pH era muy elevado el que tenía, 12,8. Yo vi una medida de 12,8 tomada en la canilla. ¿Del mismo día del evento? Sí. No en todos lados habrá sido el mismo, ¿verdad? Pero eso es muy, muy alto. El máximo de la escala de pH es 14. Se puede superar la escala y tener mayores cantidades todavía. Pero para la potabilidad del agua es grave. ¿Qué hubiera pasado si alguien tomaba el agua en esas condiciones? No, nada, la escupía enseguida. El gusto astringente de la soda no hubiera permitido que lo tragara. Claro. De hecho, así fui como yo corroboré que era soda, la probé. Pero la probé, estoy acostumbrado a hacerlo porque a veces en los laboratorios se hacen cosas que no se deberían. Y al ojo, cuando usted vio la calidad del agua en su casa allí, como decía, al ojo presenta una turbiedad, ¿qué es lo que presenta? Sí, ese es un punto interesante, porque el tema de la turbiedad vino junto con el tema de la soda, pero eran dos problemas separados. ¿Tá? O sea, como decía, era un combo. Turbiedad se produce muchas veces, todos los veranos, 2 o 3 episodios. No es grave. El agua tiene un aspecto feo, pero incluso a veces siendo turbia no deja de ser inocua si uno se la toma, aunque por la razón de ser turbia no es potable por definición. Pero si uno se la tomara no pasaría nada. Eso es porque el interior de los caños de distribución no es prístino. Se van juntando algas y cosas ahí adentro y es imposible pretender que se limpien decenas de kilómetros, centenares de kilómetros de red de distribución. Eso es imposible. En este caso, la soda arrastró ciertos elementos que nunca se hubieran desprendido si el agua no se hubiera vuelto tan agresiva como justamente una dilución de soda cáustica. Y en realidad, el momento que yo estuve seguro que ahí había un problema mayor que la turbiedad fue cuando me mojé las manos y se volvieron jabonosas. Eso le da al agua, la soda le da al agua un tacto oleoso o aceitoso. Y eso es porque ataca la grasitud de la piel, la vuelve jabón y eso da como un tacto resbaladizo que es muy característico. Estos son elementos a tener en cuenta ante futuros eventos. Sí, claro, sí, es la mejor. A ver, si está turbia lo mejor es alejarse. Pero yo no creo que vaya a pasar esto. Seguramente se van a instalar sistemas de seguridad. Si bien no está certificada y debería estarlo, o sea, sería una garantía para todos, seguramente va a tomar precauciones para que esto no vuelva a ocurrir. Borja Stein, uno escuchándolo ve que hay obviamente un conocimiento profundo. Usted daba allí algunos ejemplos que tienen que ver con su experiencia y por qué detectó rápidamente determinadas cosas, pero bajándole mucho, es decir, quitándole mucho tal vez la generación de alerta que en su momento tuvo la noticia. Y mientras hablaba se me ocurrió pensar en algo que se ha multiplicado de forma increíble en los últimos tiempos, que son la utilización de piscinas
de las estructurales, piscinas domésticas, que prácticamente ahora uno las ve hasta en cuánto patiecito o pedacito se pueda tener. Y me puse a pensar, en casa tenemos una de esas, me puse a pensar cuál era el cuidado que yo tenía con el agua de la piscina, que 2x3, cuando hay alguna lluvia, una tormenta, se queda verde, que la voy clorando, por decirlo de alguna manera, a ojo, que tiene un filtro que es un filtro de papel. Cuando hablamos de ese tipo de piscinas en las que sabemos que nuestros hijos se tiran y que de 10 veces que se tiran, 9 tragan agua, ¿qué tipo de agua están tragando? Bueno, cualquier fuente de agua estancada que permanece así va acumulando cosas. Eso es inevitable. Van cayendo hojas o restos de cosas arrastradas por el viento y alguna sustancia disuelta le va a quedar al agua a raíz de eso. Pero vamos a pensar que la llenamos con agua potable de entrada, lo cual ya es un lujo, es algo caro. Es algo caro, exacto. Yo recuerdo que en el 89 yo fui a Chile y todo el mundo me avisaba, no te laves los dientes con el agua de la canilla. A mí me pasa todos los años que la lleno con el agua de pozo porque tengo bomba y termino llenándola después indefectiblemente con agua potable. Claro, lo que pasa es que el agua del pozo, al no estar tratada, por ejemplo, puede tener hierro y otras cosas que dejan fea el agua. Más allá del tratamiento que le hagas, hierro. Más allá del tratamiento que le hagas, queda amarronada. En el caso en el pozo de casa es verdosa el agua del pozo. Claro. Queda verdosa y bueno, pero con un chorro de cloro inmediatamente. Lo mejor es usar los cloradores, que son un dispositivo que flota con pastillas de cloro. Que se va dosificando. Que están hechas las pastillas para que liberen el cloro necesario. Claro. Yo tengo una también y utilizo el clorador, no he tenido problema ni de enverdecimiento ni nada. Pero a lo que voy, un vaso de esa agua, ¿es peor o mejor que el vaso de esa agua turbia que sale de la canilla? Porque, a ver, no he visto que nosotros nos preocupemos tanto. Si es está mejor. Bien clorada, es mejor. Digo, que esa, la del agua de soda. Sí, sin duda, claro. Sí. A ver, es muy sencillo. Si el agua estuviera en malas condiciones, el órgano centinela, esos son los ojos. Si los ojos salen completamente irritados, ahí hay un problema con el agua. Claro, eso es bien claro. O sea que lo que hay que tener en cuenta es que tenemos dos situaciones que son completamente diferentes. Una es de dónde estamos extrayendo el agua y en las condiciones que está esa materia prima, por decirlo de alguna manera. Y la otra, el proceso que se realiza para que esa materia prima llegue a las canillas. Lo que usted nos está diciendo es que no debemos tener dudas sobre lo que llega a la canilla porque es un buen sistema potabilizador más allá de que haya que modernizarlo. Exacto, es lo que estoy diciendo. A ver, dudas se puede tener, lo que no hay que volverse paranoico. Claro. O sea, no hay razones para asustarse. ¿Y qué podemos hacer con la materia prima? O sea, ¿qué debemos hacer con la materia prima? Porque eso es lo que seguramente va a insumir más costos, mayor inversión y tal vez, no sé, que un día tengamos que decir, como otros tantos países, como usted dice lo de la pasta, lo de los dientes en Chile, yo me acuerdo de la maldición de Moctezuma en México. También lo pensé, un cuadro entero de fútbol no puedo jugar por culpa de eso. Claro, te decía, ojo. Contaminación con ameo. Rápidamente, digámosle a la gente, se le llama la maldición de Moctezuma al hecho de que si llegás a probar agua de la canilla en México, te dicen que inmediatamente hay entameba, la ameba son pequeños animales, o sea, ya imaginemos lo que sale de la canilla, ya no hay ni siquiera cianobacterias o toxinas, ya son pequeños animales unicelulares. O sea, es algo realmente, si habrá que dar, gracias que en Uruguay tenemos el sistema que tenemos. Sí, hay que volverlo a política de Estado, eso no puede depender de quién esté gobernando. Ahora, el sistema que tenemos está exigido, también era otra de las cosas que hablamos, y que si bien hay que tener confianza en la calidad del agua que sale de las canillas, hay un poco de credibilidad que estuvo en juego este verano y con otros episodios pasados, justamente porque la exigencia de esos procesos hacen que aumente el riesgo de problemas si un proceso falla. También hubo un uso político. ¿Un qué? Un uso político del incidente. ¿Se piensa que hubo un uso político? Sí, ¿Se exageró? Los políticos. La prensa informó bastante bien, hizo un seguimiento exhaustivo porque había que referirse a las notas cuando uno está escribiendo y la prensa lo manejó bien el tema. Fue un episodio grave, no es que fue un episodio intrascendente, lo que fue muy aislado. Yo tengo 50 años y nunca había visto una cosa así. Sí, de hecho además hay una tradición, por lo menos es lo que uno ha visto a lo largo de los años de parte de OCE, que frente a cualquier tipo de arreglo, cualquier tipo de situación, la anuncia a la población, siempre la recomendación
cuando se hacen esos cortes, de dejar el grifo abierto durante un buen rato hasta que el agua presente una característica normal, es decir... Limpia el tanque. Exactamente. No tenemos, no tenemos una tradición los uruguayos de decir hay que estar cuidándose de OCE porque tiene episodios de esto cada tanto. No, realmente no es así. Cada vez menos la gente consume agua de la canilla. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Estamos en un mundo, en un medio capitalista y hay una influencia de la publicidad para que la gente se vuelca a otros productos. Pero está claro que el agua embotellada es mala para el medio ambiente por la botella de plástico, pero en cuanto a agua es más segura porque está controlada de una forma más exhaustiva. Usted decía que refería que hace 50 años que no ha visto un episodio de estas características como el que estamos mencionando. ¿Vio algún episodio de cianobacterias como el que estamos viendo todos los días en las costas de Montevideo, en las costas de Canelones? El doctor Aurió de la Facultad de Ciencias dijo que esto es preocupante a nivel mundial, que esta floración que hubo ya es, estamos rankeando a nivel mundial con eso. 500 kilómetros de costa con cianobacterias es algo que hasta donde yo sé no tiene precedente. ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, a un uso irresponsable de los fertilizantes, por un lado. Eso es lo que nos toca a nosotros los uruguayos. Todos nada, la palabra todos estuvo muy mal usada. Algunos productores agrarios vierten cantidades excesivas de nutrientes para tener mejores cultivos. Esos se diluyen, van al agua. En algunos casos directamente se vierten al agua por un mal manejo. Se está obligando a cumplir una regulación de que 100 metros deben ser respetados, que no se pueden agregar productos químicos con respecto a los cauces de agua. No me consta que se respete en la totalidad del país. Y en particular el fósforo y el nitrógeno, junto con la luz solar y el calor, es la tormenta perfecta para que la cianobacteria crezca. Las cianobacterias producen oxígeno y son las responsables de que haya habido oxígeno para que evolutivamente pudiera haber animales. O sea, son un organismo muy arcaico. Y hoy en día necesitan esas situaciones especiales, sobre todo la gran cantidad de nutrientes, y por eso son centinelas, porque nos avisan. No hay forma de no darse cuenta que hay cianobacterias. Están ahí, pero si no se controlan, después pueden venir cosas peores. Y hay otro producto que son los agrotóxicos, que como son venenos no favorecen el crecimiento de nada, o son inocuos como para las plantas, o, algunos son herbicidas. O son tóxicos como para los insectos. Y ese es otro producto que tiene que ser manejado porque complica la calidad del agua. Tiene que ver el tema de las inundaciones que se registraron sobre diciembre, enero, en el litoral argentino, en nuestro país. Y eso arrastra para explicar productos. Esto como efecto de arrastre. No, eso fue puntual. No hubiera pasado antes, que ya hubo cianobacterias en otros años. Y o sea que un efecto puntual. Lo empeoró en todo caso. Ahí va, no explica el fenómeno, sino que lo agravó. Claro. Y el otro tema que no depende de nosotros es que nuestros vecinos hacen un uso deplorable de sus cauces de agua, mucho peor que el nuestro. La cantidad de contaminantes que llegan al río Uruguay por el río Gualeguaychú hace que sea una de las peores circunstancias de contaminación que hay. Es un vertedero. No hay planta de fabricación que pueda contaminar tanto el río Uruguay como ese río. ¿Y eso por qué viene? Porque del lado argentino no hay control de ningún tipo. Las pasteras argentinas depredan la ecología. Y se preocupan por la nuestra, ¿no? Y desde Brasil también hay cauces que llegan con todo eso. El problema ecológico como Brasil ahora con las minas demuestra que no tiene ningún control. Yo no sabía, estuve en un efluente de una de las pasteras y es tremendo. Los efluentes y lo que vierten en el río es tremendo. Sí, Argentina tuvo un descontrol ecológico terrible. La salida está, en tomar medidas a nivel regional. Tengo una fuente de Cancillería que me decía que las reuniones de medio ambiente del Mercosur a veces no se terminan cumpliendo por falta de quórum. Me dijo, esa es la bolilla que le dan al medio ambiente. Y es lo que pasa con el Mercosur en general, no le dan bolilla. Sí, y menos a Uruguay. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la aftosa? 2002. 2002. Hasta el momento que nos contaminamos con la aftosa, Argentina negaba que tuvieran aftosa ellos. Y se sabe que vino de Argentina, no vino de Brasil. O sea que, a mí, legal saber y entender, Argentina no es, en materias ecológicas no es un país confiable. Usted, y con esto vamos a ir cerrando, me parece muy importante el reafirmarlo, porque en este mismo programa hemos tenido notas
entrevistas con personas que han venido a hablarnos de lo mala que es el agua y del peligro que representa el tomar agua de la canilla. Usted en toda la nota nos ha hablado de la confiabilidad del sistema de potabilización, reitero, con la salvedad de que hay que modernizar el tema de la materia prima y los problemas que estamos teniendo. Entonces me gustaría cerrar con siendo bien claro. Una persona que solamente consuma agua potable, estoy hablando de que lo que normalmente escuchamos es que lo saludable es consumir 2 litros de agua por día. Una persona que consumiera esos 2 litros de agua por día puede hacerlo durante toda su vida tranquilamente hoy del agua de la canilla, que no va a tener, digamos, ningún inconveniente, ningún problema, como algunos otros técnicos nos han dicho a nosotros aquí en este mismo programa que pueden existir? Es una afirmación demasiado absoluta como para ratificarla, porque yo no puedo saber cómo va a evolucionar la OCE de acá a 5 años. Pero hoy en día, con el agua que tenemos hoy en día. Lo que se dice en ciencia, ceteris paribus, a condiciones iguales, sí. Bien. Digo esto porque hemos escuchado, y lo hemos escuchado aquí en este programa, la recomendación de no tomar el agua de la canilla. Y como aquí, usted lo dijo muy bien, se ha hecho hasta un uso político del suceso particular y puntual de la soda cáustica, está bueno, en este caso, si usted dice claramente que usted mismo toma agua de la canilla, salvo el caso de las toscas, dijo que ahora iba a poner un filtro, que ya le pregunto, sí. ¿son efectivos por lo visto esos Hay filtros? De todo tipo, hay de todo tipo. Yo voy a poner un filtro triple de buena calidad. Que tengan carbono y que le saque el cloro, esos son los efectivos. Sí, sobre todo uno que retenga partículas, porque el problema más frecuente que tengo en las toscas es el de la turbiedad, justamente. Que si bien no es de los más graves, es de los más desagradables, porque nadie va a tomar el agua turbia. Claro. O sea, sí, yo honestamente no conozco ningún caso de nadie que se haya enfermado por tomar agua de la canilla. O sea, carezco de información científica, pero mi impresión, mi opinión es que sí. Correcto. El químico farmacéutico Bernardo Borkenstein ha estado con nosotros en estos primeros minutos de Arriba Gente a propósito de todas estas situaciones que nos preocupan, tantos términos además que escuchamos, ¿no?, que se confunden. Por ejemplo, me decía recién la producción, preguntale por el tema de los nutrientes porque la gente tiene, es verdad, uno tiene una visión positiva sobre lo que llamamos nutrientes. Claro. Y en realidad es algo negativo en este caso. Es que cualquier cosa que está donde no debe, negativa. Buena respuesta, muchísimas gracias. En la mañana de Arriba Gente, Bernardo Borkenstein, químico farmacéutico, bueno, a propósito de la calidad del agua que tenemos en nuestro país.